tema sobre las fuentes y los elementos de las obligaciones. De este tema se derivan tres subtemas, por así decirlo, que es el derecho real, el derecho personal y las obligaciones. El derecho real es la facultad de poder obtener de manera autónoma y directa una cosa. El derecho personal es cuando se tiene la facultad de obtener de otra persona alguna conducta que consiste en hacer o no hacer. Y la obligación es el resultado de la relación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, el cual se estructura formada por tres elementos, los que son los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Los sujetos es el sujeto activo, que es también conocido como el acreedor, y el sujeto pasivo como el deudor. El acreedor es el titular del derecho, que consiste en que él puede exigir el pago de las obligaciones de una deuda a la otra parte, que en este caso es el deudor. Y el deudor es la persona que está obligada a pagar esa deuda mediante un contrato que se haya fijado entre las partes. Y después tenemos el objeto, será aquello que hará parte de la relación del acreedor y el deudor, donde el acreedor podrá exigir aquel objeto al deudor. Un ejemplo sería el dinero. Y la relación jurídica es aquello que vincula a las partes, que es mediante el derecho, finalizando como un contrato. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la celebración de los contratos por medios electrónicos. Y bueno, la regularización legal en México fue mediante la materia mercantil, donde pues vieron que tenía una eficacia, y el uso de la nueva tecnología fortaleció como un medio de operación hacia los contratos. Y bueno, como hemos podido observar en clases anteriores, la celebración de los contratos por medios electrónicos no lo podemos encontrar en el Código Civil del Estado de Jalisco, pero sí podemos sustituirlo por el Código de Comercio en el título segundo del comercio electrónico, el cual nos va a hablar de las especificaciones que va a llevar el proceso para celebrar el contrato electrónico y cómo es que se va a realizar la firma electrónica y digital. Y bueno, hablando de rasgos sintetizados, va a llevar lo que son datos personales para la elaboración de la firma electrónica, y después de hacer la entrega de los datos personales, se dará un dígito para poder escanearlo, para poderle dar seguimiento a la firma digital, y que ésta solamente pueda tener acceso la persona que vaya a solicitar la firma, y los datos tampoco la empresa a donde se vaya a realizar tendrá acceso a la misma, solamente el propietario de la firma. Tal es que la firma electrónica es el conjunto de datos consignados junto con otros asociados que pueden ser utilizados. Esto quiere decir que la persona física verificará una acción o procedimiento mediante un medio electrónico, dejando un registro de fecha y hora de la misma. Obviamente pues dejando los datos personales de la misma forma. Y la firma digital es un conjunto de caracteres que se añaden al final de un documento o cuerpo de un mensaje para informar y que da fe y validez a la seguridad de la firma de la persona. Sirve para identificar a la persona de dicho mensaje y para verificar la veracidad del mismo documento. Ahora yo les voy a hablar sobre las cláusulas. Las cláusulas son aquellas disposiciones que integran un contrato o un documento jurídico, ya sea de manera convencional o unilateral.
determinan el principio de voluntad que permite regular algún negocio jurídico. En pocas palabras, la cláusula es la disposición, término o estipulación que será parte de un contrato. El tema de las cláusulas lo podemos encontrar en el Código Civil del Estado de Jalisco, en el artículo 1309. Y yo les voy a explicar 3 tipos de cláusulas, que son las naturales, las accidentales y las esenciales. Y bueno, para que lo pueda mostrar de una manera más gráfica, yo les voy a mostrar un anterior trabajo que tuvimos en clase, que es este. Y bueno, las accidentales son aquellas que no vienen estipuladas en alguna doctrina o legislación, pero que sí pueden ser puestas en el contrato. Por ejemplo, en una legislación no dice que no se permiten animales, pero sí lo puedes poner porque pues tú vas a ser la persona a la que le vas, un ejemplo, a rentar la casa a alguien, entonces, o algún departamento. Entonces lo que tú quieres que se estipule en el contrato es que no se permitan animales, pues para que se mantenga en buen estado la casa o el departamento. Después vienen las esenciales en el contrato. Si por ejemplo tú vas a rentar o vender una casa, tiene que estipularse necesariamente en el contrato las medidas de la casa. O sea, se tiene que venir, por así decirlo, las características de la casa. Y las naturales, estas pues son de base en el contrato, vienen de manera normal, por así decirlo, que es pues la cantidad que va a ser pagada y pues obviamente pues va a seguir estipulada en el contrato. Ahora les voy a platicar sobre los tipos de obligaciones. Existen las obligaciones condicionales, que son celebradas a futuro y son inciertas. Las de plazo, que se señala un día cierto. Las obligaciones conjuntas, que debe de dar todos los primeros y prestar todos los segundos. Las alternativas, la elección corresponde al deudor, salvo a pacto diverso. Después están las mancomunadas, que es cuando la misma obligación es correspondiente tanto para el acreedor como al deudor, y pues ya existe la mancomunidad. Después sigue la obligación de dar, que es cuando hay una transacción de dominio de bien cierto, es la ajenación de temporal de uso de goce de un bien, y la restauración de un bien ajeno a pago de bien debido. Y después tenemos las obligaciones de hacer o no hacer, que es estas es cuando, por ejemplo, en cierto tiempo te piden la elaboración de algún de la entrega de un mueble o la entrega de una casa, y estas pues se tienen que cerciorar que no tenga ningún daño. También están las obligaciones de no hacer, que es cuando, por ejemplo, en un contrato se estipula que no se pueden hacer modificaciones a la casa, ya sea pintar las paredes o plantar un árbol o verduras o algo así. Entonces en el contrato la persona, el que va a ser el arrendatario, en las cláusulas va a estipular lo que no quiere que se haga en la casa. Entonces si el arrendador hace todo lo contrario, el arrendatario puede exigir el pago de esos daños, y también puede exigirle al arrendador que se eliminen estas mismas modificaciones. Que es el tema de los contratos. Vimos varios tipos de contratos, los cuales son contrato preparatorio, contrato bilaterales, contratos onerosos, contratos de depósitos, contratos consensuales, contratos definitivos, contratos unilaterales, contratos gratuitos, contratos conmutativos, contratos reales, contratos formales, contratos solemnes, contratos nominados, contratos sucesivos, contratos instantáneos, contratos innominados.
contratos accesorios y contratos Soy principales. abogado y les voy a hablar un poco sobre los efectos de las obligaciones. El pago. El pago se entiende que es efectuado solo cuando se ha ejecutado íntegramente esta prestación. El pago implica el cumplir con la prestación si una obligación es divisible y los pagos serán parciales. Al realizar el pago, el cumplir con ese pago, en lo pactado en dicho acto jurídico es el cumplir el pago, la prestación quedará extinta y la obligación no existirá más. No puede obligarse al acreedor a recibir parcialmente la prestación, objeto de la obligación, a menos que la ley no lo autorice. El pago tiene que ser como fue pactado desde un principio en nuestro acto jurídico. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes dicho pago. Tiene que ser un pago parcial. Cumplimiento de pago. Es el pago o cumplimiento de sus efectos extintivos de la deuda. El deudor tiene derecho a pagar mediante la consignación o el depósito en pago. El derecho del acreedor es el obtener un cumplimiento coactivo, la ejecución forzada. ¿Qué es la ejecución forzada? Es cuando el deudor cumple voluntariamente su obligación. Esta queda extinguida por pago. A pedir auxilio de la fuerza pública. Un juez nos ayudará a poder cobrar dicha deuda. Imposibilidad de pago. Puede ser en caso fortuito o la fuerza mayor. Se verá imposibilidad de ejecutar o cumplir con dicha obligación que se prevé en un acontecimiento ajeno al deudor que no puede evitar. Un ejemplo, una cosecha. Yo no sé en parcial cuántas jitomates. Yo siembro una cantidad de jitomates, más no sé si puede haber plagas, si la lluvia me los puede arruinar o puede llegar un huracán que pueda destruir todo este plantío. Entonces, este tipo de situaciones son por caso fortuito, que le imposibilita al deudor cumplir con dicha obligación. Otro tema va a ser el ofrecimiento de pago. Es el pago o cumplimiento de una forma normal para extinguir la obligación, pero hay en ocasiones en que el deudor no puede pagar o cuando menos no puede hacerlo de una manera segura y libre ante el acreedor. Un pago por consignación es cuando el acreedor se negara sin razón a admitir y el deudor quedará libre de responsabilidad. El acreedor no quiere recibir el pago de esta opción, entonces procederemos al pago por consignación. Otro tema que les voy a platicar va a ser el de saneamiento. Es la necesidad de reparar el daño y perjuicio causados por el adquiriente a títulos onerosos o de una cosa por causa de evicción o de vicios ocultos. Saneamiento por evicción sería cuando al adquirir algún bien fue privado del todo o parte por una sentencia ejecutoria en razón de algún derecho. Otro tema que les voy a platicar va a ser los efectos más comunes en todas las obligaciones. Uno de estos temas sería acreedor quirógrafo. ¿Qué es un acreedor quirógrafo? Es aquel que no tiene asegurado su crédito en una garantía real sobre un bien específico. El deudor o un tercero. El acreedor no posee el privilegio para cobrar dicha deuda, como los acreedores hipotecarios. Está muy clara nuestra definición, pero les pondré un ejemplo. Los acreedores hipotecarios siempre buscan garantizar que si no se les realiza el pago de dicho préstamo, tienen como garantía una cosa que de cierta u otra forma pueden asegurar un pago o pueden buscar la manera de que ese dinero regrese a sus manos. Los acreedores hipotecarios, antes de realizar un préstamo, ellos buscan el garantizar o buscar el bienestar del acreedor. Entonces, al realizar el préstamo, ellos siempre buscan como el que se les dé una garantía que puede ser la hipoteca de su casa.
al contrario, estos acreedores no. Simplemente buscan el bien para el deudor, pero sin pensar que posiblemente no se les regrese ese pago y no tengan la garantía para poder cubrir ese pago. Otro de los temas que les voy a platicar va a ser de los efectos de las obligaciones recíprocas. Este tipo de obligaciones, cada una de las partes se hace prometer una prestación y que permite y promete a otra un título de contrapartida. Ambas serán acreedoras y deudores para fomentar la contrapartida de la otra. Este tipo de obligaciones son recíprocas. Yo como acreedor tengo la obligación de entregar una casa en buenas condiciones. Por lo tanto, mi deudor tiene la obligación de pagarme puntualmente, como está estipulado en nuestro contrato, la renta, el pago de la renta. En este tipo de obligaciones viene la teoría de los riesgos. Les voy a platicar qué es. Esta plantea sobre la suerte de las obligaciones de las partes cuando la cosa es objeto del contrato y se pierde a consecuencia del caso fortuito. Esto pasa cuando existe un suceso que impide el cumplimiento de dicha obligación usando una diligencia normal. Anteriormente ya hemos platicado este tipo de teorías, pues actualmente está pasando en nuestro país, ya que estamos con el virus del COVID-19, que impide a muchas personas el cumplir con su obligación, ya que pues ahorita todos los negocios se permanecen cerrados. Entonces, al permanecer todo cerrado, pues no hay los recursos para poder cumplir el pago puntual de nuestra renta. De derechos. Es una transmisión de derechos que pueden transmitirse cosas corporales, como también es posible transferir derechos o las deudas. Funciona cuando el acreedor transfiere a otro los derechos y tiene contra un deudor. Es un acuerdo entre acreedor y un tercero. Este se convertirá en un cesionario.